Tengan un saludo cordial todos aquellos que se unen a estas plataformas, las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y se unen con nosotros en esta vida de unión con Dios, en este querer aprender los caminos del Señor. Muy bien, entonces en este mes estamos viendo, este mes que es el mes de la Sagrada Escritura, vamos a hablar un poco de la vocación en las personas que nos muestra la Sagrada Escritura. Especialmente hoy vamos a tratar de ver qué es eso de la vocación en la persona de San Pedro Apóstol, nuestro primer Papa, aquel que Dios ha elegido como cabeza y fundamento de la Iglesia. Muy bien, entonces empecemos hablando de que la vocación viene de la palabra latina vocare, que viene llamar. Entonces la vocación significa llamado, es un llamado, es una invitación que Dios hace a aquella persona a la que Él quiere poner junto a Él más cerquita desde esta tierra, porque todos vamos a estar con Él estrechamente más aún en el cielo, pero desde esta tierra el Señor hace un llamado a algunos. Algunos se preguntarán, algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es el estado de vida más perfecto? Uno dice, no, la vocación del sacerdocio y la vocación religiosa es lo más santo, lo más sublime. Sí, tienen verdad, pero si Dios no lo ha llamado a uno para la vocación sacerdotal, yo no tengo por qué estarme preocupando de que eso es lo más perfecto y querer obligar a mi corazón a algo que quizá Dios no me está pidiendo. Entonces, la vocación más perfecta es aquella para la cual Dios me ha creado. Porque Dios nos creó a cada uno con un propósito, con un objetivo. Dios crea con propósito y Dios te creó a ti con un propósito, con una misión. ¿Cuál? Solo Dios sabe y tú tienes el deber de preguntarle, porque ahí serás feliz haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo más perfecto? ¿Casarse o ser sacerdote o ser religiosa? Lo más perfecto es hacer la voluntad del Padre. En lo que Él te ha llamado, ahí serás feliz, ahí serás feliz. Pero para aquellos que el Señor quizá ha puesto en su corazón estar junto a Él de una manera más estrecha, más cercana en esta tierra, y sienten un llamado, una invitación, entonces bueno, para ellos vamos hoy a hablar un poco sobre esto de la vocación, ¿qué es esto del llamado? Entonces vamos a ver la vocación desde la persona de San Pedro, nuestro querido primer Papa, San Pedro Apóstol. Vemos en la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, les recomiendo que se lo lean, lo mediten, vemos cómo fue el llamado de San Pedro, nuestro primer Papa. Dice la Sagrada Escritura que San Pedro, con su hermano Andrés y sus amigos, se fueron a pescar. Bien sabemos que San Pedro era pescador, entonces de eso vivía él. Entonces dice que él se fue a pescar toda la noche. Esto ya nos dice algo. San Pedro significa que tiene que haber estado en una situación como que bastante difícil económicamente, porque hice toda la noche a pescar. ¿Qué necesidad tenía de haber ido toda la noche? Entonces dice que se fue toda la noche y no pescó nada. No pescó nada. Es muy difícil y muy tremendo, porque quizá alguno de ustedes ha tenido esa situación de que ha salido a trabajar, a conseguirse el pan, la comida para la casa y no han resultado las cosas y vuelve a la casa vacío. Entonces, esto es bastante doloroso y San Pedro le fue así de mal. Entonces dice que cuando San Pedro regresó, el Señor Jesús estaba a la orilla del mar y estaba predicando y empezó a llegar tanta gente, tanta multitud de personas que entonces el Señor Jesús se tuvo que montar a una barca y escogió la de Simón Pedro, escogió la barca de San Pedro y le pidió a Simón que si podía alejar un poquito la barca para él montarse allí y empezar a predicar. Entonces efectivamente Pedro le da permiso, el Señor se monta a la barca, empieza a predicar a muchas personas y al final de la predicación, cuando ya se va la gente, dice el Señor Jesús, le dice a Pedro que reme mar adentro. Duc in altum, rema mar adentro, vamos adentro, y que eche las redes. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, estuvimos toda la noche y no pescamos nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y así fue, confió en la palabra de Jesús. Esto nos quiere ya decir algo, porque Pedro escuchó la predicación que dio Jesús ahí. Entonces vio que este hombre era diferente, este supuesto hombre, que realmente era Dios hecho hombre, que sus palabras eran profundas, sus palabras eran de vida eterna. Entonces creyó en la palabra de Jesús y fueron. El Señor Jesús le dice que eche las redes,
Pedro las echa y, como bien sabemos, ocurre la pesca milagrosa. Entonces se dice que era tal la cantidad de peces que sembraba que iba a tumbar la barca, que la iba a hundir. Y por eso tuvieron que venirle a ayudar a él Juan y Santiago apóstol. Vinieron a ayudarle y llenaron las dos barcas completamente llenas. Y San Pedro, ante ese milagro evidente, se postra ante Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y Jesús, con su amor, le dice: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Entonces dice que al final llevaron los peces a la orilla y que ahí Pedro deja la barca, las redes, y lo deja todo y sigue detrás de Jesús. Entonces, eso es lo que nos narra la Sagrada Escritura. Entonces, veamos en estas circunstancias cómo es el llamado de la vocación. Primero, Dios llama en nuestra realidad. ¿Cómo así? Cuando Dios llama a una persona a la vocación del sacerdocio, a la vocación religiosa, en caso de la mujer, Dios llama en nuestro contexto. Dios no va a hacer cosas raras, sino que en nuestro contexto. Vemos que el Señor llamó a Pedro en el contexto de lo suyo, de pescador. Fue con él, fue hasta el mar y allá le hizo la propuesta de que lo siguiera y le mostró quién era él. Fue allá en su contexto. Entonces Dios llama a través de una vida ordinaria. Uno muchas veces cree que no, que yo quiero que Dios me confirme la vocación, yo para qué nací, cuál es mi misión, pero uno quiere como que el Señor Jesús se le aparezca y le diga: tú tienes que ser sacerdote. Y no es así. Dios lo puede hacer tranquilamente, pero Dios es en su amor, Él es muy paterno y muy pedagógico y se hace semejante al hombre, como el hombre entiende, y nos llama en la vida cotidiana. Entonces, cuando yo me refiero a vida ordinaria, no es que estoy diciendo como despectivamente como esa vida ordinaria, sino a una vida cotidiana, en el quehacer diario, en tu trabajo, en tu deber de estado como estudiante, en lo que haces, Dios llama en la vida ordinaria. A través de signos, evidentemente. Tú tienes que pedirle al Señor: Señor, háblame, que yo entienda, de una manera que entienda. Y le aseguro, Dios te hablará según la forma en que tú entiendes, la forma en que tú verás más claramente de que Él te está llamando. Pero no pidamos al Señor señales así extraordinarias, no. En la vida cotidiana Él te va hablando. Solo que hay que tener unas ciertas disposiciones necesarias para eso. Hay que tener unas disposiciones para poder estar atentos a la voz de Dios, al llamado de Dios. Yo no puedo esperar que Dios me hable al corazón, que me muestre su voluntad, si yo vivo una vida de pecado, una vida de mundanidad, de fiesta, de alcohol, de rumba, sexo desordenado, cosas así por el estilo, de una vida pecaminosa. Ahí es muy difícil escuchar la voz de Dios. Tiene que haber unas disposiciones necesarias. San Pedro las tenía. En su momento, en el tiempo que vivió San Pedro, el pueblo de Israel estaba ansioso por la venida del Mesías. O sea que había una disposición a estar prontos porque viene el Mesías. Y San Pedro tenía ese anhelo y vivía para eso. Entonces, cuando llega el Señor Jesús, su alma ya estaba dispuesta. ¿Y cómo nosotros podemos tener una buena disposición? Orando, viviendo una vida de conversión, de cambio, viviendo una vida de oración. Uno no puede escuchar la voz de Dios si no está orando. Es imposible si no va a la misa, si no está confesadito, si no está viviendo los sacramentos, si no comulga al Señor. ¿Cómo lo vas a escuchar si no pones oídos para su voz? Él habla y siempre, pero hay que tener oídos. La Virgen María estaba atenta al llamado. La Virgen María oraba. La Virgen María estaba dispuesta, pronta para que el Señor le hablara. Y cuando Dios le habló, estaba ya pronta, estaba lista, pero porque estaba dispuesta. Hay que tener disposición para escuchar la voz de Dios. Muy bien, segundo, Dios me llama como soy. Dios me llama como soy. Es así. Dios nos llama como somos, con las capacidades y defectos que tenemos. No, es que Dios nos llama a las personas porque sean muy capacitadas. Bien lo sabemos. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Es que yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar. Si uno se pone a ver en la Sagrada Escritura, la mayoría de los que el Señor llama a grandes misiones tenían alguna cosa. Moisés era tartamudo, Jeremías era muy joven, le daba miedo hablar, pero ese es el Señor. No llama, el Señor capacita a los que llama. Y si vemos el contexto de San Pedro vivía en Galilea. Los galileos eran tenidos como, por decirlo así, los campesinos, los montañeros, los de allá, los que eran como que analfabetas. Y realmente los galileos no tenían mucha instrucción y eran tenidos como paganos.
pero Dios llama a los que menos piensan. Entonces nosotros no tenemos que basar nuestro llamado en las capacidades grandes, en porque somos muy capaces de hablar o elocuentes. No, Dios llama al que quiere, porque ese es su corazón, ese es su amor, y capacita a sus que llama. Evidentemente hay que tener una base natural para el llamado. No sé, el deseo de las cosas de Dios, un gusto por enamorarse, por estar en las cosas de Dios. Así llama el Señor, un gusto por estar con Él y con sus cosas, en sus cosas. Una atracción muy fuerte por estar solo con Dios y en sus cosas, en sus asuntos. Esas son disposiciones que Dios va poniendo en el corazón para el llamado sacerdotal. Y las tenía San Pedro, una ansiedad, un deseo de Dios, un deseo de seguir a Jesús. Por eso no dudó en seguir a Jesús. Pero no tenemos que poner obstáculos a Dios. No, es que yo como soy, como he pecado, como he sido miserable. San Agustín era un miserable, pecó mucho y Dios lo llamó. Entonces, tranquilos. Es que el llamado no es por mérito. No creas que si tú estás sintiendo un llamado es por los méritos, porque oras mucho. No, es porque Dios es bueno y es misericordioso y quiso invitarte a esta vocación, a este llamado, a este don. Entonces, tener claro eso. Dios no llama por los méritos, Dios llama porque es bueno. San Pedro era acelerado, era muy compulsivo, era colérico, era sanguíneo, era impulsivo y tenía un amor muy bello por el Señor Jesús, lo demostraba, era muy afectuoso con el Señor Jesús y apasionado, pero era poco prudente, poco moderado. Y Dios así lo llamó, así lo aceptó. Era frágil. El San Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, yo daré mi vida por ti. Y lo negó 3 veces. Pero el Señor lo amó y lo llamó así. Porque es que Dios con nuestras miserias trabaja. Porque Dios es todopoderoso. Entonces no hay que tener miedo y yo no tengo por qué ponerle obstáculos a Dios. Si Él me llamó, ¿quién soy yo para decirle? Es que yo no soy. No, pero es que Él me dice: si tú eres, yo te he llamado. Muy bien, y por último tenemos que en la vocación siempre exige renuncias. La vocación exige renuncias, mis muchachos. Si usted en este momento está siendo tocado por el Señor y cree que el Señor lo está llamando o la está llamando a una vida religiosa, una vida consagrada para Él, tienes que saber que exige renuncias. ¿Por qué? Porque Dios te está ofreciendo que le entregues ese amor por un amor más grande. Ese amor a lo que sea, a la familia, a una carrera, a un éxito, a unos sueños, pero hay que dejarlo. San Pedro tenía una familia y evidentemente la Sagrada Escritura nos dice que tenía suegra, por lo tanto se intuye que tenía una esposa. De la Sagrada Escritura no se narra que él haya tenido hijos y la tradición de la Iglesia nos ha enseñado que San Pedro, después de recibir el llamado del Señor Jesús, lo dejó todo por él. Lo dejó todo y el Señor también le dio la gracia a la esposa de que pudiera dejar a San Pedro e irse con el Señor Jesús. El Señor Jesús no siguió viviendo vida matrimonial después de seguir al Señor Jesús. Se consagró totalmente al Señor y lo dejó todo. Dejó trabajo, redes, comodidades, seguridades. Y él no se preguntó, bueno, ¿y qué vamos a vivir? Porque el Señor Jesús andaba para todo lado, no tenía casa, no tenía trabajo. Se abandonó. Hay que dejar lo que hay que dejar por el amor de Dios. Porque si el Señor Jesús te está llamando, ¿qué amor se puede comparar a Él? ¿Cómo ponerle una resistencia, un apego a algo? ¿Una casa, una fortuna, una parte económica, títulos, popularidad? No. O incluso una novia, en el caso de los hombres, una novia, un amor. Si Dios te está llamando, este amor es más grande. Este amor es más grande. O a ti, mujer, si sientes que Dios te está llamando a una vida más entregada a Él, este amor es más grande, es más precioso. Si Dios te llama, ¿cómo ponerle a comparación otro amor? Y el Señor Jesús bien lo ha dicho. Quien deja casa, padre, hermanos, hermanas, hijas y bienes por amor de mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más. Casa, padre, hermanos, madres. Y en el cielo la vida eterna. Entonces les aseguro, no te arrepentirás. La vocación es algo precioso y es un don sobrenatural. Es un don que Dios infunde al alma y la llama. Pero está nuestra libertad a responder a este amor más grande y vale lo que sea. Yo les doy testimonio de esto. Yo soy de Colombia y a donde han dado, a mí no me ha faltado el pan, pero ni en lo más mínimo. Y incluso salen personas con un afecto tan grande por uno, se hacen como mamás, como papás de uno, y uno dice, ¿pero cómo? Porque Dios cumple su promesa y este amor es más grande.
Entonces, sigamos a San Pedro, nuestro querido primer Papa, que está en el cielo intercediendo por nosotros, San Pedro Apóstol, que no dudó en dejarlo todo por el Señor y creyó en el Señor Jesús que le decía, sígueme.